Muy buenas tardes, siendo las 12 horas del día 9 de noviembre de 2017, se da inicio a la segunda sesión ordinaria de febrero del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo y público en general, que se encuentra presente, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, secretario ejecutivo, por favor, pase lista. Claro que sí, comisionado presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados propietarios y por estar en este momento, se hace constar por orden alfabético la asistencia de la comisionada Estudillo Zúñiga Manuela, del comisionado presidente Postlewey Duagón Francisco Enrique y del comisionado propietario Sandoval López Octavio. Por lo tanto, le informo, presidente, que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la segunda sesión ordinaria de febrero de 2017 del Pleno de este Instituto. Secretario, sea tan amable de dar lectura al orden del día. Con gusto, comisionado presidente. Procedo a dar la lectura del orden del día, consistente en el pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal, la declaración de instalación de la sesión, la lectura y aprobación del orden del día, lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión ordinaria de febrero del Pleno del ITAIBC, celebrada el día 2 de febrero de 2017. Asimismo, asuntos específicos a tratar. Con inciso A es el informe mensual del secretario ejecutivo. Con el inciso B, la presentación en su caso de discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números de los expedientes siguientes. Sería el WR/100/2016 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Playas de Rosarito. Sería el WR/312/2016 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tecate. El WR/320/2016 interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado. El recurso de revisión REP 065/2016 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. El REP 067/2016 interpuesto en contra de la Secretaría de Operación y Finanzas. El REP 100/2016 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada. Y el REP 101/2016 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada. Continuaríamos con asuntos generales, en resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, fecha para celebrar la próxima sesión y clausura de las sesiones 4, comisionado presidente. Gracias, secretario. Se somete a la consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sea de obvia o urgente resolución. ¿Comisionados tienen algún asunto que quieran incorporar o incorporar? ¿Usted, comisionado? No, ninguno. Gracias. Si no hay asuntos generales por qué incluir, por favor, secretario, someta a votación este punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el orden del día propuesto, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. Por favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que existen 3 votos a favor y ninguno en contra. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión ordinaria de febrero del ITAIBC, celebrada el día 2 de febrero de 2017. Gracias. Se propone la dispensa de la lectura del acta en virtud de que la misma fue remitida anteriormente a los integrantes de este pleno. ¿Hay algún comentario que quieran agregar? No habiendo comentarios que agregar, por favor, someta a votación este punto del orden del día, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Somete a votación la aprobación, a votación económica, la aprobación del acta de la primera sesión ordinaria de febrero del ITAIBC, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. Por favor. Existen 3 votos a favor, aprobaron el acta, presidente. Gracias. Secretario, por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es el informe mensual del secretario ejecutivo. Gracias, secretario. Cedo el uso de la voz para que exponga el punto. Muchas gracias, comisionado presidente. Miembros de este honorable pleno, me permito rendirles un informe mensual que para mayor comprensión abarcará todo el mes de enero y hasta antes de esta sesión de febrero. Bien, en un primer momento se rinde informe con relación a las sesiones de pleno celebradas. Se celebraron 3 sesiones ordinarias, las mismas que estaban programadas en nuestro programa operativo anual, 3 en enero, y se ha celebrado una en febrero, sin contar esta que es la segunda sesión. Perdón. De acuerdos del pleno emitidos, tenemos que se emitieron
un total de 53 acuerdos de pleno. Los mismos se encuentran cumplidos, cumplimentados. En cuanto a los recursos de revisión, se interpusieron en el mes de enero 39 recursos de revisión y se emitieron 37 resoluciones de recursos de revisión en el mes de enero. Y en el mes de febrero se interpusieron hasta antes, estamos haciendo corte, reitero, de la primera sesión ordinaria, se habían interpuesto 5 y 6 se habían resuelto. Por tanto, tenemos que en trámite, aún con la ley anterior, subsisten en el mes de enero, ¿verdad? Subsistían 20 en trámite. Pero recordemos que la idea era que el mes de enero se terminaran los de la ley anterior. No obstante, por cuestiones procesales que ahorita voy a detallar, tenemos en trámite actualmente 5 recursos de revisión de la ley anterior, entendiéndose por trámite aquellos que tienen aún actuaciones procesales. Por mencionar, hay uno que es el 71, el 145-2016, el 264, el 317 y el 319-2016. Todos ellos están, uno solo está en la contestación del sujeto obligado, en el término de la contestación. Otros están en vista, que se hace una vista con la contestación sujeto obligado. Otros están citando para alegatos. El resto están ya citados para alegatos. Transcurrido el término para los alegatos, pues correspondería el cierre de la instrucción y la citación para sentencia. En esa situación de la citación para la sentencia, hasta antes de esa sesión teníamos 6, pero como en esta sesión se van a votar 3, ya únicamente tendríamos 3 citados para sentencia con la ley anterior, en los cuales los términos procesales aún no fenecen para estar en el supuesto de ya emitir la resolución. Es decir, nos quedarían 3, de los cuales les anticipo que de esos 3, uno ya cuenta con el anteproyecto de resolución. Por lo tanto, la expectativa es que para la siguiente sesión se resuelvan cuando menos esos 3. Esa es la expectativa. Bueno, en cuanto a la nueva ley, o sea, me regreso un poquito. O sea que hoy quedarían 6 únicamente de la anterior. De la ley anterior, después del día de hoy. Quedarían 6, que son los que les comenté. Están en alegatos la mayoría, únicamente uno está en la contestación del sujeto obligado. Bueno, en cuanto a la nueva... Perdón, que me pregunta, usted hace una pregunta en este punto para no... Adelante, comisionado. Nada más sobre el tema de la ley anterior. Si contamos los días a partir del 30 de agosto y sumamos los días de todos los procedimientos, los días obviamente hábiles, no estamos fuera de término ya. O sea, no me checan los días hábiles. Por ejemplo, son de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y lo que vaya a febrero. La suma de días hábiles, sumando los días hasta votar el último día aprovechable, no es más la cantidad de días que tenemos hábiles respecto a los días que tenemos en disposición para agotar todos los procedimientos, de tal forma que no, mi punto es, no están fuera de término. ¿Puedo hacerlo? Sí, claro, adelante. Aquí digo, respecto al... ya habíamos visto en las sesiones pasadas, evidentemente sí estamos fuera de término, pero mi preocupación más sería, y obviamente la ley establece que tienes tantos días para darle vista al recurrente sobre la contestación. Si el recurrente manifiesta algo, pueden surgir de repente acciones procesales que te van dilatando el procedimiento. Amén de que en la mayoría de los asuntos, por el cúmulo de trabajo, se empezó a priorizar sobre unos asuntos y se fue dejando ahí los acuerdos procesales. A mí me preocupa el asunto de la contestación, secretario, sí. De que solamente, si ya los traemos en cierre de instrucción, finalmente ya se agotaron, o sea, todo el procedimiento. El asunto que traemos en cierre de instrucción, ahorita incluso, comisionado Sandoval, los asuntos de la nueva ley, estamos hablando de las anteriores, de la anterior ley, incluso los asuntos de la nueva ley que entraron durante el primer mes, ya estamos nosotros en la línea. Sí, o sea, porque la ley es muy
te habla de 30 días con la posibilidad de ampliarlo 15 días más para resolver. Sin embargo, la misma ley, lo hemos estado analizando en algunos asuntos, te establece otros términos muy ociosos en algunos de los casos, ¿no? Que des vista por 5 días más y luego que des vista por esto, y esto finalmente te va retrasando. O sea, ya estamos ahorita nosotros en la línea respecto al tema de las nuevas, de los asuntos de la nueva ley. Respecto a los anteriores, pues obviamente estamos muy fuera del término de resolución. ¿Cuál sería, por ejemplo, el caso de este asunto específico? O sea, el que está en contestación, ¿por qué le dimos vista al recurrente? Ahí está, no contestó la vista, o se regresó por algún motivo, o simplemente es un asunto que está muy compleja la respuesta. No, mire, la materia de la solicitud, ya entrándonos, estamos refiriendo del asunto 319-2016. Eso fue interpuesto, según los datos que me arroja la Coordinación Jurídica, en el mes de agosto. Y se ingresó por medio del portal de obligaciones de transparencia, es decir, por nuestro sistema, no así por la plataforma, ¿no? Bien, es en contra del sexto Ayuntamiento de Playas de Rosarito, y lo que se solicitó fue el nombre del proveedor, monto y contrato relacionado con la publicidad contratada por el sexto Ayuntamiento de Playas de Rosarito durante una pelea de box, y ahí tengo viene el número de folio 084. Sí, entonces, ahí hubo la fecha de admisión de dicho de este expediente, me están manejando que es el 6 de diciembre del 2016. Debemos de recordar que este fue uno de los del mes de agosto, que todos son del mes de agosto, fue el mes donde se interpusieron ciento y tantos recursos de revisión, y que incluso fue materia de la resolución que se dictó en la última sesión de diciembre, donde se determinó por principio de economía procesal, y en ese diciembre todos los que no correspondían a sujetos obligados fueron declarados, creo, improcedentes. Entonces, eso es parte de ese remanente, de los cuales únicamente ya nos quedan 6. Y esa es la condición, el estado procesal que me reporta a mi jurídico de este caso concreto. Ahora, no sé si con esto se solicita no emitimos nosotros el recurso, o sea, no iniciamos el procedimiento hasta hasta el mes diciembre. de diciembre, según los datos que aquí me arrojan, ¿no? Bueno, si me permito continuar. En cuanto a la nueva ley, tenemos 65 asuntos en trámite, de los cuales ya 42 me reportan, 42 están pendientes de resolución. O sea que ya por ahí están en cierre, ya no tienen actuaciones procesales. Pasando a otro tema, pero también derivado también de la coordinación de asuntos jurídicos. Simplemente quisiera hacer un comentario, secretario, para el futuro. Yo creo que es importante que el jurídico, como nos dé un informe del estado de los expedientes, también nos diga el motivo por el cual está en ese estado. Es decir, que nos motive la razón de por qué está en la etapa principal, primaria, o en la etapa secundaria, o ya en la finalización de la instrucción. Yo creo que es importante ubicarnos en por qué, y ahí justamente entender las razones de por qué determinados expedientes están rezagados estando en una etapa primaria que no encontramos ahorita nosotros aquí en una notificación. Ahorita con la explicación de usted me parece claro, pero creo que sería bueno que en el informe viniera en ese rubro que el estado de por qué está en ese estado, el por qué está en ese estado, para tomar definiciones de cómo acelerar los procedimientos, si es que podemos hacerlo desde una norma del pleno, ¿verdad? Para poder acelerar esos procedimientos que muchas veces parecen como que están olvidados, y no queremos pensar que están olvidados, sino que queremos saber las razones por qué están estancados. Claro que sí, funcionario. Tomo nota y con mucho gusto para posteriores para que sea un ocasiones, informe un poco más completo. De acuerdo. Gracias, secretario. ¿Ahí me va a agregar algo más? ¿Del informe? Sí, si me lo permiten. Bueno, después de esto, también les comentaba que como parte también de los procedimientos de los recursos de revisión, actualmente en este periodo que se informa, se dieron vista a los órganos titulares, a los órganos internos de control, en 2 ocasiones. Una ya se había reportado, que fue el asunto del DIF,
porque fue en enero, y la otra pues fue la vista del órgano interno de control determinada en la sesión anterior, ¿verdad? Que es a titular o a quien funge, ¿no? Creo que con una presidencia del organismo interno de control del Instituto Estatal Electoral, los cuales ya fueron notificados, en el Instituto Estatal Electoral ya fue notificado al órgano interno de control para la probable, ¿verdad? Responsabilidad que pueda tener, y pues que nos informe, ¿no? En caso de que cuál sea la determinación respecto a la instauración o no de un procedimiento disciplinario. Asimismo, se realizaron verificaciones a los portales de los 168 sujetos obligados. Recordemos que esas verificaciones son verificaciones que se refieren más que al cumplimiento en sí de las obligaciones de transparencia. Es un dato que ahorita es muy importante para el instituto, es quiénes tienen y quiénes no tienen portales de obligaciones y cuál es el avance que tienen las áreas en los portales de obligaciones. Aquí yo les permito señalar que fueron 87 sujetos obligados de los 169 que tenemos registrados hasta el día de hoy. 87 sí tienen portales de obligaciones. Esa es la información que me está reportando la coordinación de verificación. Ahora bien, continuando con el informe, pues se hicieron múltiples modificaciones en las tecnologías de la información. Se realizaron edición de contenido multimedia 13, actualizaciones del portal de obligaciones 26, actas insertadas 12, agenda institucional, boletín, convocatorias, actualizaciones de fracciones, recursos de revisión, atención usuario 55, y así como distintas asesorías que realiza el encargado del área de tecnología de la información. Y para concluir, el tema de las capacitaciones y de los eventos, pues tenemos registrados que se realizaron 11 acciones entre capacitaciones y eventos, en las cuales pues hubo capacitación para el Instituto Estatal Electoral, para la Unidad Municipal de Transparencia de Tecate, para el Ayuntamiento de Rosarito, para la Cámara Mexicana de Industria y Construcción, para el Partido Encuentro Social, y hubo también capacitación pues, al Ayuntamiento de Mexicali y reuniones de trabajo, una reunión de trabajo con el Congreso. Ayuntamiento de Tecate también tuvo capacitación y reunión de trabajo, y una reunión de trabajo con el Ejecutivo, precisamente con el Ejecutivo para generar otras capacitaciones con el tema de la publicación en el portal de obligaciones de transparencia por parte de los distintos sujetos obligados que forman parte del Ejecutivo del Estado. Y aquí sí quisiera hacer una aclaración respecto de que obre, que si bien es cierto, el secretario ejecutivo es quien informa dichas capacitaciones, pues en tales capacitaciones, pues, conocimiento es un hecho notorio, se intervienen los tres comisionados y son acciones que realizan los comisionados, pero que la logística depende de una de las áreas que se supervisa por parte de la Secretaría Ejecutiva, por eso se rinde este informe. ¿Es cuánto, comisionados? ¿Qué sus órdenes? Creo que teníamos pendiente de dar cuenta con algo. Disculpen, tiene razón. Aprovecho también como parte del informe del secretario ejecutivo, doy cuenta con un cumplimiento al punto de acuerdo AP-01-42, en la cual se aprobó de común acuerdo por parte de los comisionados propietarios para que en un plazo de 5 días hábiles se emitiera un dictamen respecto a la situación que guardan los ayuntamientos en cuanto a la cuestión de sus unidades de transparencia. Fue recibido vía oficialía de partes, oficios elaborados por las coordinaciones, la coordinación de asuntos jurídicos y la coordinación de verificación respectivamente, los cuales en este momento, por instrucciones del comisionado presidente y por formar parte de un acuerdo plenario, procedo a hacer formal entrega a los comisionados de los oficios donde vierte el distinto dictamen. Gracias. Dictamen, así como los razonamientos lógicos jurídicos que refieren al tema de los ayuntamientos, los cuales quedan ahí precisados. Muchas gracias, lo había olvidado. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto de orden del día es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución
del recurso de revisión que se identifica como R/100/2016 interpuesta en contra del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, cuya exposición sería a cargo del comisionado Octavio Sandoval. Gracias, secretario. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz del comisionado Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Voy a lectura el proyecto de resolución del recurso ya mencionado, WR/100/2016. El sujeto obligado, en efecto, es el Ayuntamiento de Rosarito. La solicitud de acceso a la información original se realizó en los siguientes términos. Señalaba: a través de la solicitud de acceso a la información pública se requirió lo siguiente: solicito los documentos que contengan todo el expediente del proceso de licitación y costos por la adquisición de la plataforma e-gobierno y gobierno que adquirió el Ayuntamiento de Playa de Rosarito para el pago de impuestos en línea. En la respuesta a la solicitud, el sujeto obligado negó haber adquirido la plataforma e-gobierno, aseverando que el cobro de impuestos es en línea, se realiza a través de un sistema propietario desarrollado por la Dirección Municipal de Informática. La parte recurrente interpuso el presente medio de impugnación, esgrimiendo como agravio que la plataforma eGov es una marca registrada por la compañía Blue Ocean Technologies, por lo que la información resulta incompleta o no corresponde con la solicitud. En la contestación de este recurso, el sujeto obligado niega de nuevo haber adquirido la plataforma denominada e-gobierno y adjunta a la misma un oficio signado por el director de informática municipal, donde éste expone principalmente lo siguiente: esta dependencia no contiene contratos con la empresa Blue Ocean Technologies S.A.S.B. y respecto a que si existe una relación entre la plataforma Blue Ocean y el sistema de cobro impuesto predial denominado eGov, no existe relación alguna, ya que el sistema denominado Blue Ocean contiene funciones de armonización contable y el sistema eGov de impuesto predial es un sistema propietario, el cual fue desarrollado por esta dirección a mi cargo. Entrando al estudio del presente asunto, es pertinente aclarar la existencia de dos sistemas bajo los nombres siguientes: el primero denominado eGov y el 2 eGov by Blue Ocean, los cuales cumplen con funciones diferentes e independientes uno de la otra. Por consiguiente, una vez analizada la solicitud de información, así como el agravio hecho valer en el recurso de revisión, este órgano garante advierte que existe una confusión por parte del recurrente respecto a la función que desarrollan los sistemas eGov y el sistema eGov by Blue Ocean, puesto que el recurrente entiende la plataforma denominada eGov by Blue Ocean como la empleada para el pago del impuesto predial en línea, cuando en realidad solo cumple funciones de administración contable, siendo el diverso sistema denominado eGov sin ninguna extensión adicional utilizado para el cobro del impuesto predial en línea. Finalmente, se tiene que la respuesta otorgada por el sujeto obligado atendió a los extremos de la solicitud de información sin que exista argumento lógico jurídico por parte del recurrente que acredite desacierto alguno respecto de los términos de la respuesta, por lo que al no existir violación que reparar, se estima que debe ser confirmada la respuesta otorgada por el sujeto obligado. En este sentido, la propuesta de resolución es la siguiente: este órgano garante considera pertinente confirmar la respuesta otorgada por el sujeto obligado de conformidad con lo estipulado en el considerando quinto, con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, vigente al momento de la interposición del presente recurso. Es cuanto. Gracias. Comisionado, si tienen comentarios, por favor enlistarse. Recuerdo que tienen uso de la voz, máximo 5 minutos. Comisionado. No,
no habiendo comentarios que agregar, por favor, secretario, someta a votación este proyecto. Claro que sí, comisionado presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Luis Tudillo, a favor. Francisco Bosque, voy a favor. Yo en cuenta, comisionado presidente, que obtuvo 3 votos a favor. Gracias. Secretario, por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí, comisionado presidente. El siguiente punto de orden del día es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde al recurso de revisión WR 312 de 2016 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tecate. Su exposición también sería a cargo del comisionado Octavio Sandoval. Gracias, secretario. Para la discusión del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz al comisionado Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. El proyecto de resolución de este recurso, identificado como WR-312-2016, en el que el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Tecate. La solicitud de acceso a la información que se realizó tocaba los siguientes puntos. Inciso A, nombre de los servidores públicos o trabajadores de la Administración Pública Municipal que se encuentren comisionados al servicio o bajo sus órdenes. Inciso B, sueldo base, compensaciones, aguinaldos, gratificaciones, etcétera, y demás que se paguen a cada uno de estos servidores públicos o trabajadores comisionados. Inciso C, horario de trabajo de cada uno de estos servidores públicos o trabajadores comisionados. Inciso D, programa de trabajo el cual se sujetan las actividades de estos servidores públicos o trabajadores comisionados. E inciso E, último informe de trabajo realizado por cada uno de ellos. El peticionario solicitó se remitiera la información vía correo electrónico en formato PDF. En la respuesta a esta solicitud de los puntos anteriores, cada uno de los puntos anteriores, 5, el sujeto obligado al emitir su respuesta vía electrónica puso a disposición del solicitante diversos oficios signados por la mayoría de los regidores, donde estos se daban a la tarea de contestar las interrogantes en materia de la presente solicitud. Se interpuso el presente recurso por la parte recurrente, señalando que la información que se le proporcionó fue incompleta. Al contestar este recurso, el sujeto obligado adjuntó de nueva cuenta los oficios signados por los regidores e insistió que mediante tales oficios los regidores remitían la información peticionada por el solicitante en su solicitud de información. Viendo y entrando al estudio del presente asunto y previo estudio de los argumentos esgrimidos por ambas partes, este órgano garante, con fundamento en el artículo 61 del Reglamento para la Administración Pública del Municipio de Tecate, llega a la conclusión de que la información materia de la solicitud es administrada por el Ayuntamiento de Tecate. Dicho lo anterior, una vez efectuado el análisis de la documentación proporcionada por el sujeto obligado en su respuesta, la cual se ofertó como medio de prueba en la contestación, se tiene que el sujeto obligado, a fin de colmar el derecho de acceso a la información, puso a disposición del recurrente los oficios a través de los cuales cada uno de los regidores se pronuncian respecto a los puntos materia de la solicitud señalados anteriormente. Sin embargo, del análisis de dichos documentos se desprende que la información ahí contenida resulta ambigua e incompleta, pues solo algunos de los regidores informaron de manera puntual respecto a los 5 rubros objetos de la solicitud. Por consiguiente, la respuesta así vertida cumple parcialmente con lo solicitado, transgrediendo con ello el derecho de acceso a la información de la parte recurrente, en contravención con lo estipulado en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. En este sentido, la propuesta de resolución de este órgano garante es la siguiente. Se considera procedente modificar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que proporciona a la parte recurrente la información solicitada de manera completa, clara, confiable, oportuna,
redactada de manera sencilla y de fácil comprensión en los términos requeridos en los 5 incisos anteriores, o en su defecto que precise, aclare o justifique la imposibilidad jurídica o material que tuviera para no hacerlo. Es cuando. Gracias, comisionado. Comisionado, si tienen comentarios, por favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos, comisionado. No hay comentarios. Por favor, secretario ejecutivo, someta a votación el proyecto de resolución. Creo que sí, presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Estudillo, por favor. Francisco Costa Rivera. De cuenta, comisionado presidente, con 3 votos a favor aprobaron el punto. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto. Sí, el siguiente punto del día es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde al recurso WR 320-2016 interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado, cuya exposición sería a cargo del comisionado presidente. Gracias, secretario. En efecto, el número de expedientes se identifica con la RR-320-2016, el sujeto obligado Poder Legislativo del Estado. La solicitud de acceso a la información consistió en, abren comillas, el presupuesto de egresos del Congreso del Estado de Baja California de los ejercicios fiscales de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, en formato de hoja de cálculo Excel o similar, con desglose por capítulo, concepto de partida. También solicito el presupuesto ejercido del Congreso del Estado de Baja California de los ejercicios fiscales de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, con desglose de por capítulo, concepto y partida. La respuesta del sujeto obligado consistió en que, al emitir su respuesta, sostuvo que la información solicitada se encontraba publicada en su portal oficial de Internet. Asimismo, expresó que no contaba con la información requerida en formato Excel. La parte recurrente interpuso el medio de impugnación bajo el argumento de que la entrega de información en un formato distinto al solicitado. La contestación por parte del sujeto obligado se hizo consistir en que el sujeto obligado, al contestar el recurso de revisión, reiteró lo manifestado en la respuesta a la solicitud, esto es, que la información ya se encontraba publicada en su portal oficial de Internet, por ser información considerada como pública de oficio. Asimismo, el sujeto obligado reiteró que la información en formato Excel no obra en sus archivos. Se presentó una audiencia de conciliación dentro de la presente sustanciación del recurso. Se citó a las partes a la celebración de una audiencia de conciliación en la cual se hizo constar la incomparecencia del recurrente, contrario al sujeto obligado, quien compareció sosteniendo los argumentos expresados durante el procedimiento. En el estudio y análisis del asunto podemos encontrar que una vez efectuado el estudio de los argumentos esgrimidos por el recurrente, en el sentido de que la información le fue negada en el formato electrónico Excel, así como de análisis de las actuaciones obrantes en autos, este órgano garante advierte que el sujeto obligado, al otorgar respuesta a la solicitud de información, así como al contestar el presente medio de impugnación, sostuvo enfáticamente no contar con la documentación peticionada en el formato solicitado, siendo claro y preciso al pronunciarse respecto a la manera de poder consultar las partidas presupuestarias vía electrónica, proporcionando el enlace respectivo y el formato en que se encontraba disponible. Motivo por el cual, si bien se tiene que el sujeto obligado negó contar con los presupuestos de egresos de los años 2011 y 2016 en formato Excel, tal negativa no violenta el derecho de acceso a la información del recurrente, puesto que la documentación solicitada se encuentre debidamente publicada dentro del portal oficial de Internet del sujeto obligado, lo cual le fue comunicado al recurrente de manera oportuna en la respuesta otorgada. Por lo anterior expuesto, se tiene
que el sujeto obligado dio correcta respuesta a la solicitud de acceso a la información, fundando y motivando su imposibilidad de hacer entrega de la información en el formato Excel, por lo que este órgano garante concluye que no fue transgredido el derecho de acceso a la información de la parte recurrente. El sentido de la resolución consiste en que este órgano garante considera procedente confirmar la respuesta otorgada a la solicitud. Comisionados, si tienen comentarios, por favor de listarse. Recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por último máximo. Sí, tengo un comentario. Adelante. Y solamente comentar respecto a este asunto, que si bien existe ese criterio de que la información se tiene que entregar en el formato en el que se encuentra, y estoy de acuerdo con la resolución en el sentido en que se emite, sin embargo es importante señalar que los sujetos obligados, una vez que entre pues termine este término o esta prórroga, tendrían que tener la información en los formatos que establecen los lineamientos técnicos y que son formatos abiertos. Y aparte es información que van a tener que subir a sus portales y a la plataforma en dichos formatos con 2 años de anterioridad. Es decir, en este momento el ciudadano o el sujeto obligado puede hacer estas manifestaciones y finalmente está adecuada a la ley, al momento y a la normatividad vigente. Sin embargo, es muy importante hacer este énfasis a los sujetos obligados. El no tener la información en este momento o el estar dilatando tanto este procedimiento de subir o actualizar la información o negar la información en estos términos, finalmente no les exime de la responsabilidad que van a tener a partir del 4 de mayo de tenerla con 2 años de anterioridad a la aprobación de la ley, que va a ser creo que desde 2013 o 14 la información hasta la información actual ya en los formatos accesibles o formatos abiertos. Así es. ¿Algún comentario? No, perdón. No he visto mayores comentarios que agregar. Por favor, secretario, somete a votación este proyecto. Claro que sí, presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Octavio Sandoval. Francisco Costa. Doy cuenta, señor presidente, que existieron 3 votos a favor y ninguno en contra. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí, presidente. El siguiente punto de orden del día es la presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución. Corresponde al expediente REP 065-2016 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana de la ponencia del comisionado presidente. Gracias, secretario. En efecto, el expediente se identifica con el REP diagonal 065 diagonal 2016 y el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Tijuana. La solicitud de acceso a la información se hizo consistir en la entrega de una copia del trámite para la suspensión de obra efectuada a un lote en particular en la ciudad de Tijuana, Baja California. La respuesta del sujeto obligado, al emitir su respuesta, puso a disposición del recurrente copia de diversos documentos que, si bien guardan relación con el lote en materia de la solicitud de acceso a la información, no se tratan de los documentos requeridos con originalidad. La interposición del recurso, la parte recurrente promovió su recurso bajo la expresión del agravio de entrega de información incompleta. La contestación al recurso, el sujeto obligado expuso como argumento toral la inexistencia de la información al pronunciarse categóricamente que no se encontraron archivos documentales respecto a la diligencia de suspensión de obra que refiere el recurrente en su solicitud de información. En el análisis del asunto, una vez efectuado el análisis de los extremos vertidos por ambas partes, se advierte que la controversia estriba en una declaración de inexistencia por parte del sujeto obligado. Consecuentemente, este órgano garante, una vez efectuado el estudio de los preceptos 51, 54, 131, 332 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado, llega a la conclusión que el sujeto obligado no entregó la resolución emitida por su Comité de Transparencia, mediante la cual declara la inexistencia de la información en materia de la solicitud de manera fundada y motivada, transgrediendo con ello el derecho de acceso a la información de la parte recurrente. El sentido de la resolución, este órgano garante considera procedente modificar la respuesta del sujeto obligado,
para el efecto de que entregue a la parte recurrente la resolución emitida por su Comité de Transparencia, mediante la cual se confirma la inexistencia de la información, la cual deberá atender lo establecido en el artículo 132 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California y 155 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Comisionados, si tienen comentarios a favor del listaje, les recuerdo que tienen uso la voz por 5 minutos. Comisionado, no habiendo comentarios, por favor, secretario, someta a votación este proyecto de resolución. Creo que sí, presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expositiva. Octavio Sandoval, a favor. El estudio a favor. Francisco Pozo, a favor. Doy cuenta, presidente, que fueron 3 votos a favor y ninguna contra. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión REP 067-2016 interpuesto en contra de la Secretaría de Producción y Finanzas de la ponencia de la comisionada Elba Estudillo. Gracias, secretario. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, se da luz a la voz a la comisionada. Máximo, sí. Gracias, comisionado presidente. El recurso de revisión REP 067-2016 interpuesto en contra de la Secretaría de Planación y Finanzas del Estado versa sobre la siguiente solicitud de acceso. La solicitud de acceso a la información pública se hizo consistir en lo siguiente: me informa el monto quincenal que entrega a la sección 37 del CENTE del personal de magisterio por concepto de cuota sindical B2 del periodo del 15 de septiembre del 2015 a la fecha. Me informen el monto quincenal que entregan a la sección 37 del CENTE del personal de magisterio por concepto de fondo de defunción C3 del periodo del 15 de septiembre de 2015 a la fecha. Y de igual manera me informen el monto trimestral que entregan a la sección 37 del personal de magisterio en razón del 1% del plan de previsión social múltiple. Asimismo, de este último, la directiva actual, así como su reglamentación vigente. El sujeto obligado emitió su respuesta señalando que la solicitud habría de ser enviada a la Secretaría de Educación del Estado. Digo, cabe mencionarlo, probablemente, no sé si fue omisa y por lo tanto prefiero ser reiterativa. Esta solicitud inicialmente se presentó ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, respondiendo que esa solicitud debería ser enviada, correspondida, atendida por la Secretaría de Educación del Estado, no haciendo ninguna manifestación respecto al contenido de las preguntas. La parte recurrente interpuso su recurso con motivo de la declaración de incompetencia que hace el sujeto obligado. En la contestación al recurso de revisión, el sujeto obligado al contestar el mismo manifestó que la autoridad competente es la Dirección de Administración de Personal de Subdirección de Mantenimiento y Servicios a la Infraestructura Educativa dependiente de la Secretaría de Educación y Bienestar Social, pues es a quien le corresponde llevar a cabo el control de las nóminas del Magisterio del Estado. Atendiendo a la contestación vertida por el sujeto obligado, este órgano garante consideró pertinente llamar como tercero a la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado, quien al comparecer sostuvo que correspondía al propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, sección 37, mantener actualizada y accesible la información objeto de la solicitud. Con base en lo anterior y a fin de determinar el ente competente que genere, posee o administre la información solicitada, se procedió a analizar el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, la cual estatuye los trámites y asuntos a cargo de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, a quien se dirigió originalmente la solicitud de acceso, precepto del cual no se advierte atribución u obligación alguna por parte del sujeto obligado relacionada con el control, emisión, cobro, pago o retención de cuotas sindicales o fondos de ninguna naturaleza. En contraste con lo anterior, del estudio de los artículos 132 y 141 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado, se tiene
que la revisión, autorización y gestión de las nóminas y demás pagos correspondientes al personal de magisterio corresponde a la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado por conducto de su Departamento de Nóminas y Aclaraciones de Pago, cuyo proceso de validación se encuentra regulado tanto en el manual de la organización como en el manual de procedimientos de la Secretaría en fomento. En este punto no pasa desapercibido para este órgano garante el alegato expuesto por la misma Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado, en el sentido de que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 37, quien debería proporcionar la información solicitada. No obstante lo anterior, la información solicitada, al encontrarse relacionada con retención y o destino de cuotas y fondos de un sujeto obligado a una organización sindical, origina para ambos la obligación de mantener actualizada y accesible la información y de esta forma tutelar el derecho a la transparencia, siendo potestad del solicitante decidir ante quién dirige su solicitud de información. Consecuentemente, se tiene por acreditado que efectivamente la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado no cuenta con la información solicitada por no estar dentro de sus atribuciones. Por consiguiente, el sujeto obligado dio puntual respuesta a la solicitud de información formulada, sin que la parte recurrente vertiera argumento lógico jurídico alguno con el cual lograre evidenciar el desacierto, sostener evidencia del agravio alguno. En consecuencia, al no existir violación que reparar, se estima que debe ser confirmada la respuesta otorgada, por lo que el sentido de la resolución propuesta a este pleno es confirmar la respuesta del sujeto obligado, es decir, de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, relativa a la declaración de incompetencia, y de igual forma y con base al estudio de la normatividad antes aludida, este órgano garante arriba a la conclusión que la información en materia de la solicitud es generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de la Secretaría de Educación y Bienestar Social por conducto de su Departamento de Nóminas y Aclaraciones de Pago, motivo por el cual, atendiendo a los principios rectores de eficacia y máxima publicidad, se dejan a salvo los derechos de la parte recurrente para que en caso de ser su deseo, redirija su solicitud a la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado. Es cuanto. Comisionados, si tienen comentarios, por favor, enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos, comisionados. No, presidente, ninguno. Yo quisiera hacer un comentario en el asunto de la comisionada. No encuentro una razón lógica, teleológica, en el sentido de que si sabemos que la información la tiene un sujeto obligado, que no fue el directamente reclamante, pero si lo llamamos como tercero, ¿con qué fin lo llamamos como tercero? La situación en este asunto fue que la solicitud de acceso a la información iba directamente relacionada con un tema de cuotas sindicales, un tema de lo cual nosotros carecemos de antecedentes, toda vez que pues, son nuevos sujetos obligados los sindicatos. Al momento de analizar la respuesta y de incluso analizar la ley orgánica, de forma general, no se apreciaba que fuera la Secretaría de Educación Pública la responsable de generar información. De hecho, el objetivo fue precisamente llamarla al procedimiento para poder tener más claridad, porque si se advierte del estudio, se tuvieron que analizar normas, reglamentos ya internos de la Secretaría. No venía así abiertamente de la ley orgánica, ni la atribución para la Secretaría de Planeación y Finanzas, ni las atribuciones para la Secretaría de Educación. Precisamente dentro de los argumentos que yo vertía al personal que me apoya con las ponencias, les decía, fue un asunto que finalmente terminó dilatándose más de lo que debía. El objetivo era precisamente nosotros tener un poco más de claridad cómo funcionaba, sobre todo por lo que comentábamos la sesión pasada, que particularmente en el caso de la Secretaría de Educación del Estado, ellos sí manejan la nómina del magisterio por separado, a diferencia del resto de las dependencias.
Entonces sí tienen esa información Sí, como para proveerla. pero la situación es que no advertíamos eso de manera clara y concreta a través de la normatividad de la ley orgánica. Se tuvo que analizar el reglamento interior de la Secretaría y incluso del Departamento de Nóminas y Aclaraciones para nosotros poder advertir, pero aún así, digo, coincido con mi comentario respecto a que, pues cuál hubiera sido el motivo. La verdad, el motivo real y claro es que no teníamos nosotros elementos suficientes como para poder asumir que si era o no era la Secretaría de Planeación y Finanzas quien pudiera tener esa información, toda vez que es quien maneja en general o de manera natural la información de la nómina de todo el Ejecutivo. Se buscaba más claridad, sin embargo, cabe mencionar que la Secretaría de Educación simplemente se negó y también redireccionó la solicitud. Dijo, pues pregúntenle al sindicato, ¿no? Creo que aquí a lo mejor la enseñanza con la que me quedo yo como ponente de este asunto, y que lo comenté ya con la coordinadora del área, es que es muy importante que nosotros desde la primera instancia, al momento de recibir la solicitud del recurso de revisión, se analice toda la normatividad, o sea, incluso los reglamentos y todo a fondo, para evitar pues, precisamente que se estén ellos deslindando de responsabilidad de uno a otro y que finalmente se termine resolviendo en el sentido de que no es competente. Yo creo que el momento en que una autoridad se declare competente y declara competente a otra área y nos obliga a nosotros desde luego a estudiar la normatividad que rige a esa área, y derivamos que efectivamente tiene razón el sujeto obligado primario de que efectivamente no es competente, pero otro es competente, porque el objeto de la incompetencia no es nada más desligarme del asunto, sino encontrar quién es el competente. Entonces se encontró que efectivamente la Secretaría de Educación era competente y confirmamos que efectivamente tiene responsabilidad en este tema y invocamos el principio de máxima publicidad y sin embargo no lo aplicamos. Porque si la máxima publicidad hubiera sido obligar a la Secretaría de Educación y no reservarle el derecho al solicitante a que lo haga a través de ella, sino ya una vez subsanar esa deficiencia, incluso con las facultades de suplencia. En ese momento podemos implicar la facultad de máxima publicidad que nos lleva a la suplencia, en el sentido de que se le obliga a la Secretaría de Educación que dé esa información que tiene, porque si no vamos a estar haciendo un juego como el amparo indirecto, que lo regresan y lo vuelven a regresar y lo vuelven a regresar, y estamos dejando en un estado de indefensión al solicitante, que ya no va a ir a la Secretaría de Educación, que ya lo cansamos. Entonces, pensando en él y pensando en el principio de máxima publicidad y máximo acceso a la justicia, debemos, creo yo, en este caso, haber condenado a la Secretaría de Educación a entregar esa información, porque nos consta que la tiene, el momento mismo que ya vimos que es... Del estudio se debió, sí. Entonces yo soy de la idea de que en estos casos no le reservemos el derecho a que lo haga directamente ante la Secretaría de Educación, porque se hace lo dar vueltas. ¿Y qué le parecería si fijáramos un criterio? Digo, no estoy en total desacuerdo, digo, me genera un poco de conflicto, porque finalmente nosotros nos percatamos de las facultades, una vez analizando esta normatividad, ya una normatividad muy específica, porque la normatividad original, la ley orgánica, establecía que en coordinación efectivamente con la Secretaría, sí se maneja este concepto de coordinación. Sin embargo, cuando ya te vas a analizar el reglamento, ya ves que quien puede ver el tema de descuentos, bonos, es efectivamente solamente la Secretaría. O sea, si bien, como todos los demás, lo hacen a través de la coordinación con la Secretaría de Planeación, estos datos muy específicos aparecieron hasta el estudio. El tema aquí sería si se le daría el tiempo a la Secretaría de Educación, una vez tomada esa resolución, dentro de no se había cerrado la instrucción, estábamos dentro del estudio, le tendríamos que dar el tiempo de los 7 días para que respondieran, o sea, ya ordenándole darles los 10 días para que respondieran a la solicitud, o cuál sería el procedimiento. Podría ser una solicitud de esa forma. Porque probablemente aquí lo que aplicaría, digo, en coincidencia con lo que usted dice, creo que es más garantista
es lo más adecuado para el ciudadano, pero finalmente no tenemos nosotros regulado esta parte, por lo menos, o crear un criterio o meterlo al reglamento, ¿no? No lo tenemos regulado expresamente en ley, pero lo tenemos en principios de máxima publicidad, principios de certeza. Y sería entonces, principio de facilitación de la información. a lo mejor lo que se... Invocando principios podríamos justificar la idea de que la Secretaría de Educación, en el caso, qué sé yo, incluso ya no deberíamos mencionar el plazo, porque el plazo lo tuvo incluso en el procedimiento. Para verlo. Nada más le dimos vista por término de 3 días. Pues, en esos 3 días él ya tuvo conocimiento de lo que se estaba pidiendo y de lo que se estaba reclamando. Podríamos, para ser mayor garantista, otorgarle un plazo, el plazo. Para que le responda al solicitante ya, no esperar a que se lo solicite. Adelante. Miren, con su venia, este es un asunto que se convirtió, en su mejor opinión, en un asunto muy técnico y complejo en materia procesal. Cuando lo conocí, creo que tenía un efecto colateral, incluso con las tablas de aplicabilidad aprobadas la sesión pasada. Sí. Dijimos que pueden ser parciales. Exactamente. No y aquí encuadra perfecto con el comunicado que usted tuvo bien emitir respecto a los casos concretos. Este es un caso concreto que, si bien no es materia de tabla de aplicabilidad, pero lo hemos convertido porque su propia naturaleza se convierte en un conflicto competencial más que en un recurso de revisión. Pero aquí la cuestión, ya lo vi con el coordinador de verificación, efectivamente no está esa observación, porque así como esta, va a haber muchísimos casos que van a romper con la generalidad que manejan las tablas de aplicabilidad. No obstante, en los términos que quedó redactado, pues se tuvo por sí aplicable en la fracción. Por tanto, ese lado de la verificación, saliendo un poquito, pero es parte de lo mismo, ¿verdad? También sí está cubierto de manera correcta en cuanto a la tabla de aplicabilidad. O sea, ahí no va a haber conflicto con nuestras verificaciones. Sí será materia de una observación concreta. Yo lo comenté también con la coordinadora de asuntos jurídicos, este asunto, cuando me lo pasaron a mí para subirlo al pleno. Y la cuestión es que el sujeto obligado no tuvo la oportunidad de defensa, en este caso la Secretaría de Educación Pública, y la Secretaría de Educación y Bienestar Social. Entonces, por ese motivo fue, y esa era mi principal duda, de saber, el efecto jurídico de un tercero llamado a juicio, todos sabemos, es que una resolución te puede parar un perjuicio. Por tanto, sí está debidamente legitimado que se le instruya y que responda. Pero si revisamos también un poquito, a lo mejor, un poquito al fondo, también se trata de alguna documentación que requerirá un ejercicio de revisión en cuanto a si es entregable o no es entregable, puesto que se refiere a cuotas sindicales. Que eso es entrar al fondo del asunto. Que es entrar al fondo del asunto. Y que la otra cuestión es que, o sea, el hecho de que se le dirija de manera directa a la Secretaría, a lo mejor también puede romper con la intención del solicitante, que el solicitante quería que la Secretaría de Planeación y Finanzas le contestara el recurso que ellos le entregaban al sindicato. Entonces, ahí es lo delicado, pues, porque si tú ordenas a la Secretaría de Educación y Bienestar Social, es correcto de cierta manera, pero también la intención del solicitante era que la Secretaría de Planeación le contestara cuánto esa Secretaría de manera concreta le entregaba al sindicato. No cuánto recibía el sindicato. Porque que ese era el otro tema. El tema es cuánto recibe el sindicato. Por eso, la actuación de la Secretaría de Educación y Bienestar Social sí es una actuación incorrecta, toda vez que interpreta de manera equívoca la solicitud. La solicitud no es cuánto recibió, es cuánto tú sacas. Entonces, cuánto, que realmente también el tema es incorrecto porque se refiere a cuota sindical y eso no se trata de una cuota sindical, sino que el tema es cuánto aporta el patrón equiparado de institución pública, de recurso público a él. Entonces, por eso sí era muy complicado esa postura que usted señala, presidente. No obstante, pues esa era mi apreciación, ¿verdad? Porque como acabo de tener una reunión con la coordinadora, pues que quise comentarlo. Gracias. Yo creo lo que va de fondo en mi apreciación es que no caigamos en el excesivo formalismo. Veamos el fondo
Insisto, ¿cuál es el fondo? Yo no estoy de acuerdo en que el solicitante lo que quería que la Secretaría de Planeación le diera la información. Lo que él quería era la información. Quien la tuviera. Se equivocó con la planeación porque es incompetente. Pero lo que él buscaba era esa información. Y la información la tiene otro sujeto obligado. Y el sujeto obligado, de alguna manera, entre sus atribuciones son los que tienen que tener esa información. Yo creo que nosotros como instituto no podemos pasar desavertido eso y decir, pues que se lo solicite de nuevo a la Secretaría de Educación. No cumplimos con el principio de máxima publicidad. Máxima publicidad es que el sujeto, el quejoso, el reclamante, tenga acceso a la información donde se encuentre. Si nosotros advertimos que está en la Secretaría de Educación esa información, debemos obligar al sujeto obligado. Estoy de acuerdo en la cuestión de la defensa, en ese punto, pero es un tema muy formalista. Creo que lo podemos salvar. Habría que hacer el ejercicio de ponderación. Es decir, lo podemos O los salvar, términos, ¿no? Como hablamos, si le vamos a dar el término para que se entienda, porque finalmente lo hay que podemos analizar. hacer. Hay una analizar. ponderación de derechos. El derecho de la vamos a la ponderación de derechos y aquí para el derecho humano a la defensa de la información, más que el derecho procesal a la defensa del sujeto obligado. Yo creo que ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Mi única observación sería que si se va a aplicar, o sea, en un caso, que se aplique en todos los casos. Creo que aquí la complicación surge desde el momento en que nosotros, de manera oficiosa, iniciamos un análisis profundo de quién tenía la información. Porque si no lo hubiéramos hecho, si nos hubiéramos ido simplemente a la ley orgánica y a decir, no, pues no le corresponde a Planeación y Finanzas, y resolvemos el asunto. Y el problema es que si ya estamos llamando a él como Para que tercero, ya ¿cuál es el fin de eso? Exactamente. Si no lo vamos a condenar, si no le vamos a modificar su acto, si no vamos a analizar su asunto, pues ¿para qué lo llamamos? Ahí sí coincido, completamente. Pero creo que aquí el tema del llamado y de que haya quedado evidencia, Ahí nos compromete a nosotros. esa genera cierto compromiso. En eso coincido. Sin embargo, lo que me gustaría nada más o sea, poner sobre la mesa del Pleno, y en todo caso aquí también sobre el análisis técnico del secretario, es que no podríamos resolver en un asunto así en el resto de los asuntos. No, No, es que precisamente por eso estoy hablando de este tema, porque quiero que a partir de este tema formemos un criterio. Emitamos un criterio a partir de este asunto Que sea materia para que nos sirva para los restos de los asuntos. Sí, esa sería mi Entonces, por eso es mi propuesta, esta es la razón de mi observación. No quiero nada más que se resuelva este asunto, quiero que de aquí en adelante veamos ese punto, que si vamos a llamar a un tercero y descubrimos que tiene las atribuciones y las facultades para emitir o dar esa información, y luego nos hacemos para atrás nosotros y decimos, bueno, que como ya subimos que es el que lo tiene, que sea el solicitante que la vuelva a solicitar. que ahí desde Es pelotear el asunto, es patear el bote para adelante. No. Nosotros tenemos la obligación Lo que pasa es de que tenga acceso a Lo que pasa es que en el llamamiento sí tuvo la oportunidad de contestar, y como digo, finalmente su respuesta fue, o sea, fue pregúntenle al sindicato, lo cual es una respuesta completamente, ahí sí cambiaba totalmente el sentido. Ahí ya se respetó el derecho de defensa. Pues de cierta manera Porque se puede ni ver siquiera como negó. convalidada Ahí se respetó su derecho O de sea, defensa. no negó tener la información. Finalmente lo que él argumentó fue pregúntale cuánto recibe, y la pregunta del ciudadano, como dice el comisionado presidente, coincido, no era cuánto recibes, es simplemente cuánto entregas tú. ¿Cuánto cooperas? Y si entregas a través de una secretaría o otra secretaría, finalmente es el dinero que tú estás entregando por concepto de estas cuotas, que también es cierto. No sé si estuviera abierto usted a hacerle una modificación a este proyecto. Yo creo que... Si gustan lo podemos... Lo podemos recausar o aplazar para la próxima sesión. yo con creo una que... modificación en el sentido de donde podemos emanar o emitir un criterio Sí, público. preferiría yo que, Sí. que si, para efectos de poder cambiar la resolución yo estaría dispuesta, pero siempre y cuando nos sentáramos e hiciéramos un criterio general Entonces, para yo poder apegar. ¿estás de acuerdo en votarlo para aplazarlo? Sí, yo creo un comentario nada más, o sea, entiendo claramente las posiciones, ¿no?, respecto a la resolución. Sin embargo, si vamos a fijar un criterio, no tendríamos que votarlo en los términos como no se está votó. redactado, tendríamos que regresarnos, porque si no, Claro. Sería aplazamiento, ¿no? Un Votarlo. aplazamiento, eso es lo que... Sí, aplazamiento en aras de fijar un criterio, y una vez que se determine este criterio, emitir una nueva resolución.
que probablemente ya emitiendo el criterio, pues a lo mejor caeríamos en una resolución similar o con algunas modificaciones, pero ya con más estudios. Yo no tengo ningún inconveniente. Sí, porque en comentario general, el tiempo que dura el procedimiento para que la persona tenga acceso, sí, a lo mejor desde que la solicitó a esta fecha han pasado quizá 3 meses, 4 meses, no exactamente. Y lo redireccionamos otra vez, va a durar, es un asunto que va a durar 8 meses, no hay oportunidad en... No estamos siendo garantistas. No, este asunto ya tiene más de 45 días. Es de la nueva ley. Sí, es de la nueva ley, pero sí debe tener algo de tiempo y quitando una parte de la argumentación jurídica, el sentido común y el práctico es quien solicitó esta información después de todo el análisis llega a la conclusión de que no tiene la información que debería. Lo ideal hubiera sido que la Secretaría entregara la información. No, y mayor tiempo porque nosotros adquirimos un compromiso en el momento de llamarlo como tercero sí. y analizar su normatividad. Nos estábamos comprometiendo de que si encontrábamos que él era el sujeto obligado, él iba a ser el responsable de la información. Si no, no tiene sentido. Y aparte de aquí algo que me gustaría sí precisar, sobre todo por el caso de que el recurrente o el solicitante estuviera siguiendo la sanción. Es importante también dejar claro que el hecho de que nosotros fijemos un criterio distinto, más garantista hacia él, no quiere decir que la información que está solicitando va a ser información que se debe entregar. Porque evaluemos muy bien la pregunta y nosotros no entramos en este asunto, no entramos al fondo de la pregunta. Entrando al fondo de la pregunta, de la solicitud, vamos a entrar en este dilema de dónde proviene esta cuota, si proviene del recurso público, es decir, si es una aportación patronal, o es una aportación ya del recurso del trabajador. En este sentido, pudiera, que lo tiene que hacer en su defensa, el sujeto obligado pudiera hacer su análisis y decir, bueno, finalmente las cuotas sindicales son o no son un recurso público. Lo comento nada más para el efecto de la expectativa que se pudiera generar al ciudadano, en este caso al solicitante, al recurrente, en el sentido de que se fije un criterio, redireccionamos, pero finalmente sí comparece la Secretaría y nos emite un acuerdo de reserva, que es una posibilidad. Nada más de precisarlo, porque el tema de cuotas es un tema que nos va a llevar a mucho análisis cuidadoso, porque finalmente el sindicato no va, o sea, si no han hecho manifestaciones, no han estado trabajando en avanzar en materia de transparencia, pues siendo muy honestos, pues obviamente no vamos a tener mucha apertura por parte de... Yo creo que el sujeto obligado en este caso puede fundar y motivar las razones porque no puede entregar la información. Definitivamente. Está en su... Que va a quedar así finalmente en todo caso. Pero lo importante ahorita es que tomar estos casos prueba, para ir fijando criterios en esta manera que desde la vez pasada estábamos con el dilema de la aplicabilidad y la no aplicabilidad y la aplicabilidad parcial. Bueno, esto puede irnos abriendo camino en ese sentido. Entonces yo sugiero que aplacemos este asunto hasta mayor análisis y así que por secretario someta a votación este aplazamiento. Con gusto, señor presidente, somete a votación el aplazamiento respecto de la presentación, en su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RE diagonal 067 diagonal 2016 interpuesto en contra de la Secretaría de Operación y Finanzas y también del llamado a juicio, ¿verdad?, de la ponencia de la comisionada Elba Estudillo. Octavio Sandoval a favor de la plataforma. El estudio a favor de la persona y de generación de criterio. Francisco Nicolás Tregoya, a favor del aplazamiento. Con gusto. Doy cuenta que fueron 3 votos a favor del aplazamiento. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí, presidente. El siguiente punto de orden del día es la presentación, en su caso de discusión y aprobación, del proyecto de resolución del recurso de revisión que se identifica como REP 100 diagonal 2016 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada, que corresponde a la ponencia de la comisionada propietaria del estudio. Gracias, secretario. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz a la comisionada Estudillo para que exponga el punto hasta por un tiempo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. Me adelanto a comentar que también en este asunto yo tengo alguna reserva respecto a qué tan
tan legalistas, ¿no? y formales estuvimos al momento de resolver, pero lo voy a presentar en los términos que traigo planeado el proyecto. Todavía existe otro recurso de revisión que será votado en esta misma sesión de pleno en el mismo sentido. El recurso de revisión número 100 de 2016, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada, a través de la solicitud de acceso a la información pública, se solicitó respecto a las indagatorias, requerimientos y o estado que guarda la queja con número de oficio R493, gestoría 36 del 2016, así como los resolutivos de la misma. El sujeto obligado emitió su respuesta señalando que la queja materia de la solicitud forma parte de un procedimiento administrativo, respecto del cual no ha caído resolución que haya quedado firme, razón por la cual se encontraba legalmente imposibilitado para proporcionar lo requerido por el solicitante, toda vez que la información es considerada por la ley de la materia como reservada. La parte recurrente promovió su recurso sosteniendo como motivo de impugnación la clasificación de la información efectuada por el sujeto obligado. Sin embargo, en su contestación al recurso, señaló que no obstante el sentido de su respuesta, el expediente se encontraba para consulta de la parte recurrente en las instalaciones de sindicatura municipal exclusivamente respecto a algunas de las partes del procedimiento, las partes que no violaran los datos personales o la información que ya por ley está clasificada. Entrando al estudio del presente asunto y previo al análisis de las fracciones octava décima del artículo 110 de la Ley de Transparencia, se advierte que la materia de la solicitud refiere información relativa a un procedimiento de carácter administrativo. Por lo tanto, efectivamente, la misma revisa el carácter de información reservada. Así pues, de conformidad con la citada ley, se tiene que el Comité de Transparencia es responsable de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados respecto a la clasificación de la información como reservada, debiendo proceder a la notificación de la resolución emitida dentro de un plazo de 10 días con la que cuenta el sujeto obligado para emitir la respuesta tal y como aconteció en la solicitud que dio origen a este procedimiento. Con independencia de lo anterior, no pasa inadvertido que toda reserva debe encontrarse debidamente fundada y motivada con apoyo en la institución de la prueba de daño, tal como lo señalan los artículos 109 y 111 de la Ley de la Materia. En este rubro, la fracción 22ª del artículo 4 de la Ley de Transparencia define que la prueba de daño es como la obligación de los sujetos obligados de demostrar de manera fundada y motivada que la divulgación de información lesiona el bien jurídico tutelado y que el daño que puede producirse con la publicidad de esta es mayor que el interés de conocerlo. Bajo este contexto, si bien el sujeto obligado procedió a notificar la resolución del Comité de Transparencia por medio del cual clasifica como reservada la información requerida en la solicitud de acceso, del contenido de la misma se advierte la omisión por parte del sujeto obligado en lo que respecta a fundar y motivar su acuerdo de reserva con apoyo de la institución de la prueba de daño. Digo, cabe mencionar que dicho comité y que dicha resolución sí fue notificado al solicitante y sí fue fundado y motivado el motivo por el cual se reserva la información. Es una información que claramente estipula la ley, que hasta en tanto no se termine un procedimiento no se puede dar acceso a esa información. Sin embargo, pues se desatendió ser muy explícito o específico respecto al desahogo de la prueba de daño con fundamento en lo que establece nuestra normatividad en los artículos 109 y 111. Por lo que el sentido de la resolución es modificar la respuesta únicamente para efecto de que con apoyo a la institución de la prueba de daño realice de nueva cuenta el proceso de clasificación de información y se entregue dicho acuerdo de reserva de nueva cuenta a la parte recurrente. Ese es el sentido de la resolución. Gracias, comisionado. Comisionado, no sé si tienen comentarios sobre el caso. Les recuerdo que tienen uso de la voz hasta por 5 minutos. Comisionado. No, pero está claro. Es el asunto de la prueba de daño nada más. A mí me gustaría nada más ser muy claro también aquí, sobre todo para el recurrente. El hecho de que desde que se modifique la respuesta del sujeto obligado no se modifica el fondo de la resolución. O sea, la clasificación de reserva está bien hecha, está fundada, está motivada, es claro que es una información que no se le va a otorgar. El proceso de enviarlo de nuevo a la clasificación por parte del comité
es únicamente para cumplir con la formalidad de desahogo de la prueba de daño. En mi opinión, digo, yo tenía ahí muchas dudas personales respecto a si efectivamente estábamos siendo demasiado legalistas o estrictos en el sentido de, pues, regrésalo para que ponga expresamente que analizó la prueba de daño, cuando la prueba de daño tiene, pues, un objetivo muy particular, ¿no?, que se da más en otros casos, o sea, otros casos en los que efectivamente se tiene que hacer una ponderación muy específica en donde entregar o reservar la información, cuáles son los pros y los contras, y se tiene que analizar. La prueba de daño no es nada más decir, hago la prueba de daño. La prueba de daño es hacer una ponderación de factores y tomar una determinación en función a eso. Es decir, clasifico la reserva derivado del desahogo de una prueba de daño. En este caso estaba ya en automático, pues debidamente fundado y motivada la resolución. En cualquiera de los casos, también creo que sería materia de eventualmente definir un criterio, porque aquí el asunto va a regresar al sujeto obligado, va a obligarlo a reunir de nuevo el comité técnico, va a obligarlo a generar un nuevo acuerdo de reserva que se nos va a notificar a nosotros le vamos a dar vista al ciudadano por 5 días para que manifieste, y en todo caso vamos a archivar el expediente. Entonces, esas son mis manifestaciones. Por el momento, digo, creo que estamos apegándonos a la ley, o sea, creo que estamos siendo muy apegados a la normatividad, pero así es como presento. Bueno, en este caso se justifica, pues considero que como la prueba de daño no podemos sustituir nosotros en el ejercicio de esa atribución. Creo que es correcto que un procedimiento en estos casos sea para efectos de que cumpla con ese requisito, con esa formalidad, porque nosotros no podemos realizarla por ellos. Pero en otros casos en donde sí podemos nosotros adentrarnos justamente a cumplir con la finalidad, que es la entrega de información, que no exige del sujeto obligado ningún requisito previo, ahí creo que sí podemos participar. Aquí en este caso estoy completamente convencido de que efectivamente la prueba de daño la tiene que ejercer el sujeto obligado, y por lo tanto no podemos sustituirlos en él, tenemos que regresarle esa atribución a él para que le ejerza. Estoy de acuerdo. ¿Algún comentario? A mí me preocupa, sé que legalmente está bien fundamentado y estructurada la idea, ¿no? El asunto es que está solicitando el Estado que guarda una queja, ¿sí? Y no sé si sé que cuando se resuelva es accesible con la protección de los datos personales. Entonces me preocupa que no se satisfaga la información una vez que esta sea ya pública con la protección de los datos personales, sino que nos apeguemos estrictamente al Estado que guarda el procedimiento y lo reservemos, porque ¿cuándo va a saber él que el asunto fue concluido como para utilizar la información? O sea, que finalmente pudieran, perdón, ¿puedo comentar? Sí, claro. O sea, sí entiendo que a lo mejor la resolución fuera en el sentido de que una vez concluido que causara Estado ya la resolución se le informa. No sé si tenemos esa facultad, ¿no? Sé que la ley no está previsto que resolvamos en ese sentido, porque el acuerdo de reserva viene los requisitos y ahí se queda de alguna forma concluido el asunto. Pero finalmente él solicitó una información del Estado que guarda, que va a ser pública eventualmente. Que va a ser pública eventualmente, que entiendo que debe reservar el momento, que es lo que se lo comenté yo al secretario ejecutivo, ¿sí? Ese tema. O sea, él quiere saber un asunto. Va a haber un momento en que va a ser información pública con la protección de los datos personales, pero el recurrente, ¿cómo puede estarle dando seguimiento a su solicitud original? Tendría que presentar otra. O sea, si resolvemos en este sentido, tendría que presentar otra solicitud en otro momento. Sí, adelante. Aparte aquí una cosa, que cuando le entreguen el acuerdo de reserva, ahí van a señalar la fecha en que fenece el acuerdo. Entonces ahí él ya va a saber el periodo en que está reservado. El periodo y que es máximo de 5 años. Pero ciertamente ahí hay una complicación, porque pues nadie le va a notificar al solicitante, ¿sabes qué? Ya me lo puedes pedir ahora sí. Ese es el problema. Podemos a lo mejor hacer alguna alusión a ese punto en nuestra resolución.
que se le notifique una vez que se le notifique. Habría que analizar si no se incurre en exceso, no sé. Yo dudo eso. Sí, está interesante porque efectivamente, digo, sería ser más garantistas de lo que estamos haciendo. O sea, digo, sería finalmente ver que es la misma solicitud, el mismo recurrente, el mismo solicitante, nada más pues entrégamela una vez que ya la puedas entregar. Pero efectivamente, como el acuerdo de reserva puede traer un tiempo y puede prorrogarse y finalmente pues, son hasta 5 años. Y puede carecer el interés de conocerlo por parte del... A nosotros nos quedaría, mi opinión sería que a nosotros nos quedaría una resolución en incumplimiento por N cantidad de tiempo. O sea, por ejemplo, si nosotros le decimos, entrégalo cuando tú lo reserves y ellos se reservan por 1 año o 2 y la pueden prorrogar, yo tendría esta resolución. Yo estaría en incumplimiento con una resolución, no la podría cerrar la resolución. Y creo que eso sería más dañino porque finalmente nosotros poder dar seguimiento a resoluciones de años hacia atrás va a ser complicado. ¿No le late que podamos también aplazarlo para verlo con un poquito más de detalle, así podemos ser más garantistas en este punto? ¿O la quiero votar así? Lo que pasa es que tenemos otro que ya votamos el otro, ¿no? Tenemos otro, ustedes sí sacan. Perdón, también me preocupa desde el punto de vista del solicitante de la información. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando? Que un procedimiento administrativo que quiere conocer el Estado no se ha resuelto. No se ha resuelto y no se va a poder conocer, no sabemos cuándo lo va a conocer. Sí podemos justificar y argumentar que en el proceso en el que está no se puede hacer pública la información. Me queda claro. Pero al final de cuentas él quería saber qué pasó con una sanción, o sea, si se resolvió con una sanción administrativa o no se resolvió. Finalmente sabemos que es un talón de Aquiles, no hay procedimientos, o sea, no se concluyen, no se informan, ¿no? Y nunca como que puede eludir el sujeto obligado de cumplir y darle la información. Pues. Sí, como si fuera ya reservado. El problema que se quiso resolver con los acuerdos de reserva, que era el ejercicio que se utilizaba para no dar la información en la ley anterior, que ahora ya se hizo el acuerdo de reserva fundado, motivado, con prueba de daño, finalmente puede ser todavía un asunto de opacidad pues, en ciertos temas. Pero va a seguir siendo reservado. En este caso va a seguir siendo reservado, aún le agreguen el tema. No, yo sé. O sea, agregarle esta otra parte de que una vez que se entregue la información, una vez que se genere la información, o se abra la información, o se venza el periodo de reserva, se entregue la información, es efectivamente ser garantistas, pero insisto, es dejar un expediente abierto a una situación jurídica ajena al instituto. Esa es mi opinión, porque nosotros la ley nos obliga. Son dos situaciones, una que se notifique el acuerdo de reserva y después pues, tener la oportunidad de impugnar si ese acuerdo de reserva está sumado. Claro, para poder tener la oportunidad, se va a ver vista. No vamos a tenerle por satisfecho hasta en tanto no se le dé vista por 5 días, como marca la ley, y él manifieste lo que a su interés convenga, y una vez que se analicen estas manifestaciones y el acuerdo de reserva, pues entonces ya se tendría o no implementado. Bueno, lo votamos entonces. Sí, yo digo. Por favor, secretario ejecutivo, someta a votación este proyecto de resolución. Con gusto, comisionado presidente. Someta a votación la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Doctor Sandoval, a favor. Él lo estudió, por favor. Francisco Pouso, a favor. Yo cuento, comisionado presidente, y fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, vamos a pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto de orden del día es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde al recurso de revisión REP 101-2016 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada de la ponencia del comisionado presidente. Gracias. Efectivamente, el expediente se identifica con el REP diagonal 101 diagonal 2016, el sujeto obligado sobre el Ayuntamiento de Ensenada. La solicitud se hizo consistir en lo siguiente: abre comillas, informe con copia de los documentos de inicio del proceso de responsabilidad de servidores públicos por retraso en obras autorizadas y no realizadas o incumplimiento de las normativas de aplicación de los fondos federales ramo 33, 2014 y 2015. Cierra comillas. La respuesta de la solicitud, el sujeto obligado emitió su respuesta señalando que no es posible proporcionar lo solicitado,
toda vez que dicho asunto forma parte de un procedimiento administrativo en el cual no ha recaído resolución que haya quedado firme, por lo que se encontraba legalmente imposibilitado para proporcionar lo requerido, ya que la información es considerada por la Ley de Transparencia como reservada. La interposición del recurso, la parte recurrente promovió su recurso inconformándose con la clasificación de la información efectuada por el sujeto obligado. En su contestación, el sujeto obligado reiteró la respuesta proporcionada a la solicitud de acceso a la información, presentando copia simple del acuerdo de reserva que otorga el solicitante al momento de dar respuesta. En el estudio del asunto, advertimos que en relación con las manifestaciones expuestas por el sujeto obligado, en la respuesta otorgada se advierte que la información material de la solicitud refiere a un procedimiento de carácter administrativo, por lo tanto la misma reviste el carácter de reservada de conformidad con las secciones 8ª y 10ª del artículo 110 de la Ley de Transparencia, motivo por el cual el sujeto obligado hizo entrega del acuerdo de reserva emitido por su Comité de Transparencia. Ahora bien, no obstante que el sujeto obligado hizo entrega del acuerdo de reserva mediante el cual clasificó la información materia de la solicitud como reservada, del contenido del mismo se advierte la omisión por parte del sujeto obligado en lo tocante a motivar y fundamentar dicho acuerdo de reserva con apoyo en la institución de la prueba de daño, desatendiéndose con ello lo establecido en los artículos previamente citados. Este órgano garante considera procedente modificar la respuesta del sujeto obligado para el efecto que con apoyo en la institución de la prueba de daño realice su proceso de clasificación de información debidamente fundada y motivada y así demuestre la existencia de elementos objetivos que permitan arribar a la clasificación de la información reservada. Comisionado, si hay comentarios, ¿puedo buscar? Todo lo que estoy diciendo Sí, es igual el asunto. Una pregunta, la prueba de daño, ¿cómo se cuantifica? ¿Cómo se...? Digo, la tiene que hacer obviamente usted obligado, pero ¿cómo se determina que es suficiente el daño? Tenemos que tomar un poquito de clasecitas en ese sentido. Sí. Es que la prueba de daño es lo que yo decía, la prueba de daño simplemente te da una definición, pero es que ponderar, es que decir, es que pasaría eso en ese supuesto, yo lo comentaba con los ponentes, pues habría que ser como una minilitis. Está muy bien definida, pero aplicada es otra cosa, ¿no? La ponderación pues, exige un ejercicio de interpretación que debe favorecerse el interés de la protección de la información o el interés de dar la información, ¿no? Que es más ventajoso, que es más beneficioso a quien perjudica y que no se entregue la información. Entonces esa prueba de daño todavía está en proceso de una interpretación porque cada caso exige diferentes. Y aquí digo la ley, yo sé que aquí establece en el artículo 142 pues, los aspectos, son 3 aspectos que debe considerar, pero aún así no te dice cómo, ¿no? Que la idoneidad, la necesidad, la proporcionalidad, es demasiado y que ambiguo, interpretas ¿no? por necesidad y que interpretas por todo eso. Entonces sí es un proceso, estamos en un proceso de construcción en ese de la prueba de daño. Por eso mandarlo a ellos va a ser un poco complicado para ellos. Incluso para nosotros, eventualmente, evaluarlo, recibir y decir, ahora sí ya cumplen, ¿no? Yo le comentaba a los ponentes, pues, que a mí me venga y me describa. o que nos compensa la O sea, prueba de daño. que venga y me describa, me defina la prueba de daño y me diga, una vez analizado, con que mencione la prueba de daño no es suficiente. O sea, la prueba de daño finalmente Es una prueba. Es Una una ponderación, es una y ponderación. se tiene que desahogar, es una prueba que tiene que desahogarse, Las ventajas y las materializarse. desventajas de hacer una cosa u otra. Ahora, finalmente en un asunto tan específico como esto, pues ¿qué tanto puedes desarrollar de una prueba de daño? Cuando vas a tener que irte otra vez al origen de la reserva. Aquí yo creo que la prueba de daño va a tener que ser en función de los datos personales. Así es. Entonces ahí está la cosa, ¿no? Decir que se daña más
dando información de ese procedimiento que todavía no se ha agotado. Y el prestigio de la persona, porque a lo mejor no es sancionado. Porque a lo mejor no es sancionado, etcétera, etcétera. Ya les estamos ahí dando un tip de cómo va a tener que finalmente agregar Hay su que hacerlo acuerdo. de vez en cuando. Yo creo que nosotros eventualmente tendríamos que hacerlo en nuestras casas, ¿no? Cuando emitimos un acuerdo de reserva. Acabamos de Claro, hacerlo. definitivamente, sí, todos lo tienen que hacer. En la sesión del comité hicimos una y hicimos el ejercicio de la prueba del daño con relación al tema de fiscal. Es una En la manera, sesión anterior. es una manera de aprender o de todos los sujetos obligados a estar en una nueva dinámica, de meterle un poquito más de fundamentación. ¿Algún otro comentario, comisionado? Por favor, secretario ejecutivo, somete a votación este proyecto de resolución. Un gusto, comisionado presidente, somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Esta vez no van a favor. Él estoy a favor. Francisco José ve a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, con 3 votos a favor, aprobaron el punto. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden. El siguiente punto del orden del día, presidente, no existiendo asuntos generales incorporados en la presente sesión, es el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Adelante, secretario. Con su venia, amigos de este honorable Pleno, me permito rendir el presente resumen de acuerdo. Una vez declarada previa la dedicación del fórum legal y declarada la instalación de la presente sesión y aprobada el orden del día, fue aprobada la primera sesión ordinaria, el acta de la primera sesión ordinaria de febrero del Pleno del INTAIBC, del día 2 de febrero de 2017. Asimismo, fueron aprobados en cuanto a los siguientes recursos, los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión que a continuación voy a mencionar, que fue el WR100 2016 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Pérez de Rosarito, el WR312 2016 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tecate, el WR320 2016 interpuesto en contra del Poder Ejecutivo del Estado, el REP 065 2016 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Asimismo, se aprobó un aplazamiento en virtud de unas consideraciones que quedaron debidamente vertidas en la presente sesión respecto del procedimiento de resolución, procedimiento que se identifica como REP 067-2016 interpuesto en contra de la Secretaría de Planación y Finanzas, de la ponencia de la comisionada Elba Estudillo, y se resolvió también el de la comisionada, de la ponencia de la comisionada Estudillo, el REP 100-2016 en contra del Ayuntamiento de Ensenada, y el de la ponencia del comisionado presidente, el REP 101-2016 también en contra del Ayuntamiento de Ensenada. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Por favor, hágalo de conocimiento de las coordinaciones correspondientes para que haga conocimiento de las partes que intervinieron y se haga público en el portal de obligación de transparencia de este instituto. Claro que sí, presidente. ¿Vamos a pasar al siguiente punto del día, secretario? El siguiente punto del orden del día sería la fecha y hora para celebrar la próxima sesión y la clausura de la sesión. Gracias, secretario. Se establece fecha y hora para la próxima sesión el día 16 de febrero de 2017, y siendo las 13 horas con 30 minutos, con 35 minutos, hora del día 2 de febrero, perdón, el día 8 de febrero, es 9, ¿no? El 9 de febrero de 2017 se clausura esta sesión ordinaria de febrero de 2017 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañan y de quienes nos siguen vía internet. Pasen todos ustedes muy buenas tardes.